de la pandemia, pero en 2019 se sabían que habían 58 millones de enfermos crónicos de hepatitis C en el mundo. Que la hepatitis C era responsable de 290.000 muertes por enfermedad relacionada a este virus, que cuando uno se contagia de hepatitis C tiene una posibilidad de desarrollar cirrosis del 20% y de estos que desarrollan cirrosis, un porcentaje pueden desarrollar hepatocarcinoma. A diferencia de lo que vimos en el B, que vos podías tener un hepatocarcinoma sin transitar un estadio de cirrosis. Y hoy en el mundo es la principal causa de trasplante hepático en la edad adulta. En los últimos años salieron, que capaz ya lo vieron en adultos, tratamientos que son curativos, con lo cual esto del trasplante hepático en la hepatitis C va a cambiar radicalmente. Y el objetivo de la Organización Mundial de la Salud es que para el 2030 la hepatitis C esté erradicada en el mundo. Claramente, con todo lo que está ocurriendo actualmente, es poco probable que se logre eso, pero la idea es esa, erradicar la hepatitis C para el 2030 en el mundo gracias a los nuevos tratamientos. Lo que hay que facilitar es que los pacientes lleguen al diagnóstico y que puedan acceder en forma rápida a estos tratamientos. La prevalencia en niños es muy desconocida, no hay datos. ¿Qué tienen que saber de la hepatitis C? A diferencia de la hepatitis B, este es un virus ARN monocateriano. Es un hepacivirus y pertenece a la familia Flaviviridae. Olvídense de eso, no importa. Este virus tiene 6 genotipos y a diferencia del B, que era A, B, C, D hasta la F, estos son genotipos del 1 al 6. Los genotipos fueron muy importantes y siempre uno tenía que saber qué genotipo tenía el paciente porque por el genotipo uno decidía la droga y el tiempo de tratamiento. Hoy no es tanto así, pero igual se estudia el genotipo antes de tratar a un paciente. Este virus, como pasaba con el B, tiene una alta capacidad de mutación y eso ha hecho de que sea muy difícil hasta ahora confeccionar una vacuna efectiva. Y sabemos que el hombre es el único huésped natural. La prevalencia mundial va tan baja en Japón como que no tiene niños con hepatitis C, hasta tan alta como en países de África como Camerún, del 14%. Por lo general, los países industrializados es menor al 1%, y en Latinoamérica no existe ningún dato de prevalencia de hepatitis C en niños. ¿Cuáles son los factores de riesgo hoy? Siempre la transmisión vertical. Una mamá embarazada con PCR positiva para hepatitis C tiene la posibilidad del 5% de contagiar a su bebé. Y como no tengo medidas preventivas, eso es el azar. El 5% va a contagiar a su bebé. Obviamente las otras dos situaciones, la drogadicción endovenosa y las conductas sexuales de riesgo. O sea, en pediatría los momentos de mayor riesgo es o al nacer por una mamá enferma o en la adolescencia cuando tienen conductas de riesgo. La transmisión vertical que yo les había dicho que es cercana al 5% cuando la mamá es PCR positiva, esta puede elevarse hasta valores como del 22% si esta mamá tiene cargas virales muy elevadas o está coinfectada con HIV, que es una condición que hace que el virus del virus C se replique fácilmente. ¿Sí? Pero también está reportada que en algunas situaciones de mamá PCR negativa, su recién nacido podría infectarse. Y esto se cree que es porque existe en el embarazo alguna especie de viremia intermitente. Hoy, con los nuevos tratamientos en donde se negativiza y se cura el virus, se sabe que esta situación ya no se da. Bueno, transmisión vertical está la que ocurre intraútero o la que ocurre intraparto, ¿sí? La periparto es la más importante y hay mayores riesgos cuando existió una ruptura de membranas en forma prematura, generalmente por monitoreos invasivos por más de 6 horas. Existe una mayor posibilidad de que el bebé recién nacido se contagie si es niña que si es varón. Eso parece medio ilógico, pero la estadística dice eso. Y no existe una relación entre el tipo de parto y la transmisión de hepatitis C. Es decir, partos por cesárea no disminuyen el riesgo de poder contagiar al recién nacido de hepatitis C.
por lo cual no está indicado realizar una cesárea en forma preventiva. Y la lactancia materna no se contraindica, aunque la mamá tenga altas cargas virales. En cuanto a la transmisión horizontal, es algo poco frecuente, a diferencia de lo que yo les contaba en la hepatitis B, que cuando uno no está vacunado, los primeros 4 años del recién nacido, de la vida pediátrica, viviendo con un conviviente con antígeno de superficie positivo, había casi un 40% de posibilidades de que se contagie. En la hepatitis C no es así. La probabilidad es baja, pero existe, rondando el 0,5 al 7%. Por eso que cuando hay un diagnóstico de hepatitis C, siempre hay que estudiar a todos los convivientes. Y siempre en estos casos se recomiendan hábitos de higiene familiar. Hay que minimizar las exposiciones a fluidos infectados y tratar sobre todo de que no compartan objetos de higiene personal. La tijerita de uñas, el alicate, obviamente cepillo de dientes y demás cosas. ¿Cuál es la historia natural del virus C en niños? El 60 al 80% de los pacientes que se contagian con hepatitis C van a evolucionar a la cronicidad, independientemente de la edad en que se contagien y de la vía de transmisión. Es decir, todo aquel que se contagie con hepatitis C, recién nacido 5 años, 80 años, un 70% se va a convertir en portador crónico porque no va a poder resolver la infección. La resolución espontánea es infrecuente. Se sabe de que hay más chances los primeros 3 años de vida cuando la transmisión fue vertical. Es por eso que generalmente no se ofrecen tratamientos antes de los 3 años. Y que hay más chances si se contagió por una transfusión que por vía vertical. Y esto capaz tenga que ver porque también deben haber mecanismos inmunotolerantes en el recién nacido. ¿Sí? ¿Con qué pruebas de laboratorio contamos? En primer lugar, los famosos ELISA, que hoy son todos de tercera generación, que son muy sensibles para poder decir positivo. Tengo el ELISA anti-C, pero son poco específicos, con lo cual muchas veces, sobre todo si los kits que se usan no son tan fiables, muchas veces te pueden venir algunos falsos positivos más que falsos negativos, ¿sí? Los ELISA, como les digo, hay que tener en cuenta que esos anticuerpos de la hepatitis C no son neutralizantes, no es como lo que ocurría con la hepatitis B. Con la hepatitis B me aparecía el anti-S cuando desaparecía el antígeno, me aparecía el anti-E cuando desaparecía el antígeno E. Acá no, el anticuerpo anti-hepatitis C aparece cuando hay contacto con el virus, primero de tipo M, después G, y persisten a lo largo de la vida del paciente aunque haya resuelto la infección. ¿Sí? Lo mismo que ocurre, por ejemplo, cuando tenés hepatitis A, esta situación es la que ocurre con la mayoría de los virus. Diferencia lo de la hepatitis B, salvo con el anticore, que no son anticuerpos neutralizantes. Bueno, y después las famosas PCRs, que pueden ser cualitativas, que me dice virus positivo en sangre o negativo en sangre, y cuantitativas, que me dice cuántas copias hay del virus en sangre. Y los famosos genotipos, que uno los realiza sobre todo cuando plantea algún esquema terapéutico. Cuando yo digo que un niño tiene hepatitis C, siempre y cuando tenga 2 PCRs positivas en un periodo diferenciado de por lo menos 6 meses. Sin embargo, cuando la transmisión fue periparto, hay que recordar de que la transmisión pasiva del anti-C de una mamá a su hijo recién desaparece al año y medio de vida. Entonces, lo ideal es no hacer ningún ELISA en el niño, sino hasta el año y medio. Cosa que no te viene un ELISA positivo, la mamá se te vuelve loca y en verdad es el anticuerpo que ella le transmitió a través de la placenta. Pero generalmente cuando una mamá sabe que es hepatitis C positiva, no puede aguantar el año y medio para saber si contagió o no a su hijo. Entonces, lo que uno hace son PCR. Para poder decir que el nene se contagió, haces 2 PCRs y tenés que tener 2 PCRs positivas, también separadas por 6 meses, y siempre hacerlo luego de los 2 meses de vida, porque la sensibilidad de
de la PCR en el mes y medio de vida inicial es muy baja, entonces te puede venir una PCR falsamente positiva. A partir de los 2 meses haces una PCR negativa, la tranquilizas y la repetís a los 8 meses. ¿Sí? Y después a ese niño le haces el seguimiento después del año y medio del anti-C. La sensibilidad de la PCR no es tan alta cuando lo haces en forma cualitativa. ¿Cómo evoluciona esta enfermedad? ¿Sí? Como en lo que ocurría en la hepatitis B, tiene un curso benigno. Generalmente los niños son asintomáticos, no tienen estigmas de hepatopatía crónica. Acá puse una hepatomegalia en el menos del 10% de los casos, porque esto dice la bibliografía, pero la verdad que estos niños son sanos por arriba y por abajo. Examen físico normal y laboratorio perfecto. No se presenta la hepatitis C como falla hepática aguda, lo que les había comentado que ocurría con la B. No tiene manifestaciones extrahepáticas, cosa que sí se observa con la B también en adultos. Y la posibilidad de evolucionar a mayor fibrosis está relacionada a más tiempo de infección. Con lo cual, cuando los pacientes se contagian en la edad pediátrica, van a tener menos posibilidad de tener una fibrosis importante, porque esta aparece a lo largo del tiempo de infección. Es decir, la cirrosis es rara. Entonces, yo tengo los niños que tienen un curso benigno de la infección, son asintomáticos. La fibrosis importante se da cuando son más grandes, la cirrosis es rara y todos sabemos que todos los esquemas de tratamientos tienen eventos adversos en forma frecuente. La pregunta ¿es racional tratar con drogas anti-hepatitis C durante la infancia si el nene lo pasa de lo más piola? Y la verdad es que nosotros creemos que sí, porque como yo les había dicho, independientemente de la edad en que se contagie, la remisión espontánea, es decir, negativizar la PCR, es excepcional, ¿sí? También que como tienen poco tiempo de enfermedad, porque son niños, tienen menos fibrosis, con lo cual yo voy a preservar al hígado de un daño mayor. Porque vos, en la edad adulta, cuando tratás la hepatitis C, muchas veces lo tratás y se curan. Pero el hígado tiene importante fibrosis o están en estadio cirrótico, lo que condiciona de que todavía tenga manifestaciones de esa cirrosis como la hipertensión portal. Entonces vos decís, si yo trato a un niño, yo evito esa progresión a la fibrosis en el hígado. También los niños generalmente tienen una relativa ausencia de factores comórbidos. ¿Qué quiere decir eso? Por lo general los niños no toman alcohol, por lo general los niños no son obesos, no tienen hígado graso, estoy hablando por lo general porque eso sí existe. Y se sabe que esas son condiciones que hacen que los pacientes sean menos respondedores a los tratamientos. Entonces sería una buena edad para tratar a los niños. Los niños tienen un excelente cumplimiento, fundamentalmente porque tienen una mamá que se empeña en que haga todo perfecto mientras que recibe la droga. Con lo cual hay un claro beneficio de poder erradicar la hepatitis C antes de que haya un comportamiento de riesgo. Yo les había dicho que ahora las edades de riesgo son adolescencia por el consumo de drogas endovenosas y el inicio de relaciones sexuales con poca protección. Eso hace de que nosotros pensemos que el niño es el candidato ideal para tratarlos. ¿Qué tratamientos tenemos? Oh Dios, acá está otra vez el interferón como monoterapia. Durante muchos años se usó solo el interferón. Este es un trabajo en el que ustedes vean 105 niños, ¿sí? Que se les dio interferón durante 6 meses y lo que se vio que negativizaba la PCR un 36%. O sea, respuesta tan pobrecita como lo que habíamos visto que ocurría para la hepatitis B. Y en este 36%, cuando vemos los genotipos, vemos que si tenés genotipo 1, esto disminuye al 27%. Y la población argentina y casi toda la de Latinoamérica fundamentalmente son de genotipo 1. ¿Sí? Entonces, muy pobres nuestras posibilidades de poder curar, por así decirlo, a un niño con hepatitis C, con el interferón. Las siguientes drogas y las que se usaron hasta hace pocos años, hasta el 2018, estas eran las drogas que se usaban, que era
el interferón, pero en este caso con el agregado de una partícula, que es el pegilado, que le confiere una vida media más larga. En vez de darle al interferón 3 veces por semana a los niños, se los dábamos una vez por semana y se los colocábamos el sábado, cosa que el domingo fuera el día que se sintiera mal y no tuvieran que faltar al colegio. Más una droga que se daba por vía oral, que es la ribavirina. Este fue un estudio multicéntrico, 107 pacientes. Nosotros participamos enrolando 3 pacientes en este multicéntrico y según el genotipo, ustedes vean acá abajo, genotipo 1 y 4, 48 semanas, lo que es casi un año. Genotipo 2 y 3, 24 semanas. Nuestros 3 pacientes eran genotipo 1 y recibieron 48 semanas de tratamiento. Y en el seguimiento hacíamos un stop en la semana 12, que si no disminuía la carga viral, suspendíamos el tratamiento. Si la carga viral había disminuido 2 logaritmos, continuábamos el tratamiento. ¿Y cuáles fueron los resultados? En conjunto se decía que había un 65% de negativización de la PCR, pero cuando vamos a ver los genotipos, 50% para los pacientes que tenían genotipo 1, ¿sí? El factor predictivo negativo era una alta carga viral en el genotipo 1, ¿sí? O sea, la mayoría de los pacientes pediátricos. Esta era la droga o el esquema terapéutico que usamos hasta hace pocos años. Las conclusiones de este protocolo fue que en niños con hepatitis C crónica el tratamiento con pegilado más ribavirina fue eficaz, nos evitábamos menor frecuencia de inyecciones, o sea, no de 3 por semana pasábamos a 1 por semana, tenía un aceptable perfil de seguridad y que la respuesta virológica no estaba relacionado a la edad del tratamiento. No importa si tenía 2 años o 15 años, la respuesta era en forma igual. Este es un metaanálisis en el que se ven todas las publicaciones que habían con pegilado y ribavirina. 8 estudios, 438 pacientes. Negativización de la PCR, lo que se llama respuesta virológica sostenida, del 58%. Pero si los genotipos eran 2 y 3, esta era tan alta como el 93%. Poca discontinuidad por eventos adversos, generalmente todos estaban relacionados con anemias, plaquetopenia, con impactos en la médula ósea. Y la discontinuidad por falta de respuesta fue cercana al 15%. ¿Se acuerdan? A la semana 12 hizo un primer screening a ver si había caído o no la carga viral. De los que habían negativizado la PCR, un 7%, cuando se lo seguía a los 6 meses de finalizado el tratamiento, al año de finalizado el tratamiento, volvían a positivizarlo, ¿sí? Es por eso que no hablábamos en ese entonces hasta de curación, hablábamos de negativización de la PCR. Los eventos adversos ya les dije, sobre todo los que impactan en la médula ósea, y la alopecia fue un acontecimiento que se vio con alta frecuencia. Entonces, hasta el 2017 teníamos posibilidad de negativizar la PCR con el interferón, 35%, con el pegilado solo, 42%, con el interferón con ribavirina, 47%, con el pegilado y la ribavirina, menor al 70%, y si hablamos del genotipo 1, cercano al 50%. ¿Sí? Nosotros hasta el 2017, si teníamos diagnóstico de hepatitis C en un niño, los tratábamos, pegilado y ribavirina, porque en casi la mitad íbamos a poder negativizar la PCR y nosotros estábamos felices con eso, pero los pinchábamos una vez por semana durante un año. Estas son las dosis, eso después lo van a tener, y el tiempo de tratamiento según el genotipo lo van a tener en los Power. Y acuérdense que en la semana 12 se hacía una valoración para ver si continuábamos o no con el tratamiento. ¿Sí? Acá yo les había puesto qué es lo que... esta me encanta porque ustedes que hacen adultos, ustedes vean cuando comparábamos qué había pasado con el PEG-RIBA en adultos y qué había pasado con el PEG-RIBA en niños.
Ustedes vean que los eventos adversos eran muy parecidos, salvo las mialgias que los adultos lo reportaban con más importancia que en los niños, la pérdida de peso, la anorexia, los síntomas constitucionales, los hematológicos, eran muy parecidos en ambas poblaciones. Sin embargo, la reducción de la dosis en adultos tuvo que ser tan alta como del 42 versus un 25% en niños. Y en discontinuar el tratamiento porque no se bancaban los eventos adversos, 14% en los adultos, 1% en los niños. Y como yo les digo, los niños son los candidatos ideales porque tienen una mamá al lado que hace, o un papá, o un adulto, o un tutor, así no marginamos, que generalmente hace que los tratamientos se cumplan. Bueno, hasta acá estamos, Pegilado y Ribavirina. A partir del 2011 comenzaron a surgir una serie de tratamientos y experiencias, múltiples experiencias en adultos. Ustedes vean, 2011, 2013, 14, todas estas son drogas nuevas que se fueron dando y revolucionando, y todos estos son los esquemas nuevos para el tratamiento